La madrugada encuentra a Miguel despierto una vez más. Sus manos callosas sostienen una taza de café frío mientras observa por la ventana de su pequeño apartamento en Queens. Han pasado 15 años desde que cruzó esa frontera invisible que separa dos mundos, dos realidades, dos destinos. 15 años construyendo una vida con ladrillos de esperanza y cemento de sacrificio. Miguel Hernández tiene 42 años y el rostro curtido por el sol de incontables jornadas en la construcción. Llegó de Oaxaca cuando tenía 27, con nada más que una mochila desgastada y el nombre de un primo que le prometió trabajo. No hablaba inglés, no conocía las calles, no entendía las reglas de este país que lo recibió con indiferencia, pero que poco a poco se convertiría en su hogar. Los primeros años fueron una lucha constante contra la nostalgia y la incertidumbre. Trabajaba 18 horas al día, construcción por las mañanas, limpieza de oficinas por las noches y los fines de semana ayudando en una lavandería. Cada dólar ganado era una pequeña victoria. Cada billete enviado a México era un acto de amor hacia la familia que había dejado atrás. Su cuerpo se adaptó al ritmo brutal. Sus manos se endurecieron. Su espalda se curvó ligeramente bajo el peso constante de materiales de construcción. Fue en el segundo año cuando conoció a Carmen. Ella trabajaba como niñera para una familia adinerada de Manhattan. Tenía 22 años y una sonrisa que podía iluminar los días más grises de invierno en Nueva York. Carmen había llegado de Puebla con documentos temporales que ya habían expirado, pero como Miguel había encontrado en esta ciudad de millones de almas la posibilidad de reinventarse. La conoció un domingo en la misa de las 7 de la mañana en la iglesia de San Patricio del barrio, cuando ella ayudaba con la colecta y él cantaba en el coro con voz desafinada pero entusiasta. Su noviazgo fue una serie de caminatas por Central Park los domingos por la tarde, compartiendo tacos comprados en carritos callejeros y sueños susurrados en español. Carmen tenía una risa contagiosa que hacía que Miguel olvidara el cansancio de la semana. Y él tenía una forma de mirarla que la hacía sentirse hermosa incluso después de días difíciles, cuidando niños ajenos. Planificaban su futuro sentados en bancas de parque, dibujando castillos en el aire con palabras de esperanza. Se casaron en una pequeña ceremonia en la iglesia de San Patricio del barrio, con solo 12 invitados y una fiesta modesta en el apartamento de unos amigos. No hubo mariachi ni gran banquete, pero hubo amor, esperanza y la promesa silenciosa de construir algo juntos en tierra extraña. La boda costó $200 que habían ahorrado durante 6 meses, guardando cada centavo en una lata de café que escondían debajo del colchón. Daniel llegó al mundo en un martes lluvioso de abril. Miguel recuerda cada detalle de ese día, cómo corrió por los pasillos del hospital público, cómo sus manos temblaron al sostener por primera vez a su hijo, cómo Carmen lloró de felicidad y agotamiento. Daniel era ciudadano americano por derecho de nacimiento, pero para Miguel y Carmen era mucho más que eso. Era la materialización de sus sueños, la prueba viviente de que sus sacrificios tenían sentido. Pesó 6 libras y 3 onzas. Tenía los ojos de Carmen y la nariz de Miguel, y un grito que anunciaba al mundo que había llegado para quedarse. Los primeros meses de paternidad fueron una revolución completa en sus vidas. Miguel aprendió a cambiar pañales con la misma precisión que medía materiales de construcción. Carmen desarrolló una habilidad sobrenatural para interpretar cada llanto de Daniel. Se turnaban para dormir cuando el bebé finalmente se calmaba, funcionando como un equipo perfecto en el pequeño apartamento de una habitación que ahora parecía aún más pequeño, pero infinitamente más lleno de vida. Los años siguientes transcurrieron en una rutina que, aunque agotadora, estaba llena de pequeñas alegrías. Miguel había logrado establecerse como capataz en una empresa de construcción, lo que le daba cierta estabilidad económica y el respeto de sus compañeros de trabajo. Carmen combinaba el cuidado de Daniel con trabajos de limpieza por horas, siempre cuidándose de no llamar la atención de las autoridades, llevando a Daniel consigo cuando era posible para no gastar en niñera. Daniel creció hablando perfectamente los 2 idiomas, moviéndose entre 2 culturas con la naturalidad de quien ha nacido en la frontera invisible de la experiencia migrante. Era un niño brillante, curioso, con una sonrisa que heredó de su madre y la determinación silenciosa de su padre. En la escuela destacaba en matemáticas y ciencias, soñaba con ser ingeniero y construir puentes como papá, pero más grandes, más fuertes, que conectaran países enteros. Sus maestros siempre comentaban sobre su madurez emocional, su capacidad para mediar entre compañeros que discutían, su instinto natural para ayudar a otros. La comunidad mexicana del barrio se había convertido en su familia extendida. Los domingos se reunían en el parque para jugar fútbol. Las mujeres preparaban comida tradicional, los hombres hablaban de trabajo y de las noticias que llegaban desde México. Era un pedacito de patria recreado en el asfalto de Queens, un refugio donde podían ser ellos mismos sin explicaciones ni disculpas.
Daniel corría entre los adultos recibiendo cariños y consejos de docenas de tíos y tías adoptivos que lo veían crecer y se enorgullecían de sus logros como si fueran propios. Miguel había aprendido a navegar por este país con la cautela de quien sabe que su presencia es tolerada pero no celebrada. Pagaba sus impuestos religiosamente, mantenía un perfil bajo, nunca conducía si había bebido, nunca se metía en problemas. Había construido una reputación de honestidad y trabajo duro que lo protegía de miradas suspicaces. Sus vecinos americanos lo saludaban cordialmente, algunos incluso le confiaban trabajos en sus casas, recomendándolo como el mexicano confiable que hace buen trabajo por precio justo. Pero la sombra del miedo nunca desaparecía completamente. Cada sirena de policía aceleraba su corazón. Cada noticia sobre redadas lo mantenía despierto por las noches. Carmen y él habían hablado 1000 veces sobre legalizar su situación, habían consultado abogados, habían explorado todas las opciones posibles. Pero las leyes migratorias eran un laberinto kafkiano donde la esperanza se estrellaba una y otra vez contra la burocracia y la realidad política. Los abogados les explicaban con paciencia profesional que no había caminos fáciles, que cada opción requería tiempo, dinero y suerte, 3 cosas que parecían estar en constante escasez. Daniel, ajeno a estas preocupaciones adultas, crecía feliz y seguro. Para él, papá y mamá simplemente eran papá y mamá, no inmigrantes indocumentados. Su mundo estaba lleno de posibilidades infinitas, como debe ser el mundo de cualquier niño de 12 años. Quería visitar México para conocer a sus abuelos. Quería que sus padres fueran a sus graduaciones futuras sin miedo. Quería una vida normal que para su familia era un lujo inaccesible. En su inocencia no entendía por qué sus padres se ponían tensos cuando veían noticias, por qué a veces hablaban en susurros cuando creían que él no los escuchaba. En las noches cuando Daniel ya dormía, Miguel y Carmen se sentaban en la pequeña mesa de la cocina a planificar el futuro. Hablaban de ahorrar para comprar una casa, de poner un negocio propio, de traer a los padres de Miguel desde Oaxaca para que conocieran a su nieto. Eran sueños susurrados en voz baja, como si hablarlos muy alto pudiera atraer la mala suerte. Carmen había empezado a tomar clases nocturnas de inglés, soñando con conseguir trabajo en una oficina algún día. Miguel calculaba que en 5 años más tendrían suficiente dinero para el enganche de una casa modesta en un barrio seguro. Algún día, decía Carmen mientras contaba los billetes que guardaban en una lata de café, algún día Daniel va a ir a la universidad y va a ser alguien importante. Va a tener todo lo que nosotros no pudimos tener. Miguel asentía, calculando mentalmente cuántos años de trabajo necesitarían para hacer realidad esos sueños. Cada hora extra en la construcción era una inversión en el futuro de Daniel. Cada sacrificio un peldaño hacia una vida mejor para su hijo. Los fines de semana eran sagrados para la familia. Miguel dejaba las herramientas y se convertía en papá de tiempo completo. Llevaba a Daniel al parque, le enseñaba a jugar béisbol, lo ayudaba con las tareas de matemáticas que él mismo había aprendido a resolver a base de ensayo y error. Esos momentos eran perfectos, pequeñas burbujas de felicidad que los 3 guardaban como tesoros en el corazón. Daniel había heredado la paciencia de su padre para explicar cosas complicadas y la calidez de su madre para hacer que cualquier actividad fuera divertida. Daniel tenía la costumbre de hacer preguntas difíciles. Papá, ¿por qué nunca hemos ido a México? Mamá, ¿por qué los papás de mis amigos pueden ir a las juntas de la escuela pero ustedes no? Miguel y Carmen habían desarrollado un arte sutil para responder sin mentir pero sin alarmar, navegando por la inocencia de su hijo como barqueros expertos en aguas traicioneras. Le explicaban que los papás trabajaban mucho, que viajar costaba dinero, que algún día podrían hacer todas esas cosas cuando fuera el momento adecuado. El trabajo en la construcción había moldeado no solo el cuerpo de Miguel, sino su perspectiva sobre la vida. Había aprendido que los edificios más sólidos se construyen con paciencia, que cada ladrillo debe colocarse en el lugar correcto, que las prisas solo generan grietas que después son imposibles de reparar. Aplicaba esta filosofía a su vida familiar. Construía su hogar día a día, con cuidado, con amor, con la certeza de que el esfuerzo constante eventualmente rendiría frutos. Carmen había desarrollado una red de amigas entre las madres del barrio, mujeres que compartían sus mismas preocupaciones y esperanzas. Se reunían los miércoles por la tarde mientras los niños jugaban, intercambiando recetas, consejos sobre crianza y ocasionalmente información sobre trabajos disponibles. Era un círculo de apoyo mutuo que funcionaba como un sistema nervioso del barrio, transmitiendo noticias importantes, alertas sobre redadas, celebraciones y tragedias. La vida había encontrado un ritmo cómodo y predecible. Miguel se levantaba a las 5 de la mañana. Desayunaba café y pan tostado mientras leía las noticias en su teléfono. Besaba a Carmen y Daniel que aún dormían y se dirigía a la obra. Regresaba a casa a las 6 de la tarde,
cansado pero satisfecho, listo para ayudar con las tareas de Daniel y escuchar a Carmen contarle sobre su día. Los martes eran especiales porque Daniel tenía clase de ajedrez después de la escuela, los viernes porque la familia se permitía el lujo de ordenar pizza. La tragedia llegó un viernes por la noche, como llegan siempre las tragedias, sin aviso, sin preparación, destruyendo en segundos lo que se había construido durante años. Daniel regresaba de la biblioteca después de estudiar para un examen de ciencias. Conocía perfectamente el camino a casa. Había caminado por esas calles cientos de veces, pero esa noche un conductor ebrio decidió tomar un atajo por la calle residencial donde Daniel esperaba el autobús que lo llevaría las últimas 6 cuadras hasta su apartamento. Thomas Mitchell, de 34 años, contador de profesión, había salido de un bar en Manhattan después de una celebración de oficina que se había extendido demasiado. Había bebido 6 cervezas y 2 copas de whisky, muy por encima del límite legal, pero se consideraba un conductor experimentado que podía manejar su alcohol. En su mente nublada por el alcohol, tomar el atajo por Queens le ahorraría 15 minutos de tráfico. Esos 15 minutos le costaron la vida a Daniel y destruyeron la vida de 2 familias para siempre. El impacto fue instantáneo. Daniel no sufrió, le dijeron los médicos después, como si eso fuera un consuelo. Miguel llegó al hospital corriendo, después de recibir una llamada que cambiaría su vida para siempre. La voz del policía había sido profesional pero gentil. Señor Hernández, necesitamos que venga al Hospital General de Queens inmediatamente. Su hijo Daniel ha estado involucrado en un accidente vehicular grave. Miguel había gritado preguntando si Daniel estaba bien, pero el policía solo había repetido que necesitaba llegar al hospital lo más pronto posible. Encontró a Carmen en la sala de espera, pálida como papel, temblando incontrolablemente. Una enfermera social intentaba explicarle el estado de Daniel, pero Carmen parecía estar en shock, asintiendo sin comprender realmente las palabras. Las palabras del médico se perdieron en un eco lejano. Trauma craneal severo, daño irreversible, lo sentimos mucho. Miguel trató de procesar la información médica, de hacer las preguntas correctas, de entender las opciones, pero las palabras se desvanecían en su mente como humo. La sala de emergencias se convirtió en un purgatorio de neón y desinfectante. Miguel y Carmen se aferraron el uno al otro mientras los médicos explicaban procedimientos que no entendían, hablaban de decisiones que no querían tomar, mencionaban posibilidades que no querían contemplar. Daniel estaba conectado a máquinas que respiraban por él, que latían por él, que vivían por él. Los monitores mostraban líneas y números que los médicos interpretaban como señales de vida, pero que para Miguel y Carmen eran solo evidencia de que su hijo dependía de cables y circuitos para seguir existiendo. Durante 3 días enteros Miguel no se separó de la cama del hospital. Dormía en una silla incómoda que le provocaba calambres en el cuello, comía sándwiches que los amigos de la iglesia llevaban y que sabían a cartón en su boca, se bañaba en el lavabo del baño de visitantes usando jabón industrial que irritaba su piel. Carmen había entrado en una especie de trance protector, hablándole constantemente a Daniel como si pudiera despertarlo con el puro poder de su amor maternal. «Mijo, despierta», le susurraba al oído. «Mamá está aquí, papá está aquí. Tenemos que terminar tu proyecto de ciencias, ¿te acuerdas? El del sistema solar que estabas haciendo con pelotas de unicel. Despierta, mi amor, que todavía nos falta pegar Saturno. Ya compramos los anillos dorados que querías, están esperándote en casa». Los médicos fueron perdiendo la esperanza gradualmente, como el aire que se escapa lentamente de un globo. Primero dejaron de mencionar porcentajes de recuperación, luego dejaron de hablar de rehabilitación. Finalmente comenzaron a usar palabras como decisiones difíciles y calidad de vida. Miguel entendía lo que no querían decir directamente. Su hijo se estaba muriendo, y no había poder humano que pudiera detener ese proceso. El doctor Richardson, el neurocirujano principal, era un hombre de 50 años que había visto demasiada tragedia en su carrera, pero que nunca había perdido la compasión. Se sentó con Miguel y Carmen en una pequeña sala de conferencias el domingo por la tarde, con una caja de pañuelos desechables sobre la mesa y la expresión de quien está a punto de pronunciar una sentencia de muerte. «El daño cerebral es extensivo», explicó con voz suave. «Las máquinas están manteniendo las funciones vitales de Daniel, pero la actividad cerebral es mínima. No hay señales de que vaya a recuperar la conciencia». Miguel preguntó sobre milagros, sobre casos especiales, sobre cualquier posibilidad de recuperación. El doctor respondió con honestidad gentil que a veces era más cruel que la brutalidad. No había esperanza médica razonable. Daniel murió esa noche de domingo, rodeado de máquinas que pitaban monótonamente y padres que se negaban a aceptar la realidad. Miguel sostuvo la pequeña mano de su hijo hasta que se enfrió, susurrándole al oído todas las palabras de amor que no había dicho durante el día. Todas las promesas que ya nunca podría cumplir. «Te amo, mijo. Fuiste el mejor hijo que cualquier papá podría pedir.
Vas a estar con los angelitos ahora, pero siempre vas a estar en mi corazón. Carmen se desplomó como un edificio al que le quitan los cimientos, con un grito que pareció venir desde el centro mismo de la tierra. Era un sonido que Miguel nunca había escuchado antes, un lamento primitivo que expresaba todo el dolor que las palabras no podían contener. Las enfermeras aparecieron inmediatamente, ofreciendo sedantes y palabras de consuelo que sonaban vacías ante la magnitud de la pérdida. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de dolor insoportable. Los vecinos llegaron con comida que nadie comería, con abrazos que no podían llenar el vacío, con palabras que sonaban huecas ante la magnitud de la pérdida. La casa se llenó de flores que perfumaban el aire con un aroma dulce y fúnebre, de tarjetas de condolencias escritas en 2 idiomas, de platos cubiertos con papel aluminio que se acumulaban en el refrigerador. La iglesia se llenó para el velorio. Daniel había tocado muchas vidas en sus 12 años de existencia. Niños de su clase llegaron con dibujos que habían hecho para él. Maestros trajeron fotografías de proyectos escolares. Vecinos compartieron anécdotas sobre su amabilidad natural. Cada testimonio era una puñalada en el corazón de Miguel y Carmen, pero también una confirmación de que su hijo había vivido una vida significativa, llena de amor y bondad. El padre Martínez ofició el velorio con una ternura especial. Había bautizado a Daniel. Le había dado la primera comunión apenas 6 meses antes. Había sido testigo de su crecimiento desde bebé hasta niño. Sus palabras durante la ceremonia fueron simples pero profundas. Daniel fue un regalo de Dios para esta comunidad. En sus 12 años nos enseñó la pureza del amor, la importancia de los sueños, la belleza de vivir cada día con alegría. Aunque lo hemos perdido físicamente, su espíritu seguirá viviendo en cada uno de nosotros. Miguel no podía llorar. El dolor era tan profundo que había traspasado las lágrimas, instalándose como una piedra en el pecho que hacía difícil respirar. Carmen lloraba por los dos, con una intensidad que daba miedo, como si quisiera vaciar su cuerpo de toda el agua que contenía. Los hermanos de la iglesia rezaban el rosario. Las mujeres cantaban las alabanzas que Daniel había aprendido de pequeño, sus voces entrelazándose en armonías que parecían elevar oraciones directamente al cielo. Durante el velorio aparecieron personas que Miguel ni siquiera sabía que conocían a Daniel. La maestra de matemáticas que había reconocido su talento especial para los números y que había comenzado a darle problemas más difíciles para mantenerlo desafiado. El bibliotecario que había guardado libros de ingeniería especialmente para él, alimentando su curiosidad por entender cómo funcionaban las cosas. Los padres de sus compañeros de clase que habían sido tocados por su bondad natural, por su tendencia a defender a los niños más tímidos del acoso escolar. Daniel me ayudó con mi tarea de ciencias cuando yo no entendía nada, dijo Tommy, su mejor amigo de la escuela, con lágrimas rodando por sus mejillas de 8 años. Siempre decía que todos podíamos ser inteligentes si nos ayudábamos unos a otros. Me enseñó a hacer volcanes con bicarbonato de sodio. Miguel guardó esas palabras en el corazón como un tesoro, evidencia de que su hijo había vivido con generosidad y propósito incluso a tan corta edad. La directora de la escuela, la señora Patricia Williams, se acercó a Miguel y Carmen durante el velorio. Era una mujer afroamericana de unos 60 años que había dedicado su vida a la educación y había visto pasar por su escuela a miles de niños. Daniel era especial, les dijo con sinceridad evidente. No solo por sus calificaciones, sino por su corazón. Tenía una madurez emocional que rara vez veo en niños de su edad. Iba a cambiar el mundo. Estoy segura de eso. El funeral se programó para el martes siguiente. Sería un entierro sencillo pero digno en el cementerio católico de Long Island, donde la comunidad mexicana tenía una sección reservada. Miguel había gastado todos sus ahorros en el ataúd más hermoso que pudo encontrar. Una caja de madera barnizada con manijas de bronce que brillaban como oro bajo las luces de la funeraria. Era dinero que habían estado ahorrando para la educación universitaria de Daniel, pero ahora serviría para darle la despedida más digna posible. Carmen eligió para Daniel su traje de primera comunión, el que había usado apenas 6 meses antes cuando estaba lleno de vida y planes para el futuro. Era un traje azul marino con corbata roja que Daniel había escogido él mismo porque decía que lo hacía ver profesional, como papá cuando va a hablar con el jefe. Parecía más pequeño en el ataúd, como si la muerte hubiera encogido no solo su cuerpo, sino su presencia misma. Miguel le colocó en las manos el pequeño crucifijo que había sido su regalo de bautizo, el mismo que había aprendido a besar antes de dormir cada noche desde que tenía 3 años. Carmen añadió una fotografía familiar tomada el verano anterior durante su único viaje a la playa de Coney Island, donde Daniel había construido castillos de arena y había corrido por primera vez hacia las olas del océano con una mezcla de terror y emoción. La mañana del entierro amaneció gris y amenazante.
Las nubes se acumulaban en el cielo como presagios de tormenta, pero a Miguel no le importaba el clima. Nada podía empeorar este día, pensaba. Se equivocaba. El pronóstico del clima había anunciado posibilidad de lluvia, pero Miguel interpretó eso como una señal de que hasta el cielo lloraría por Daniel. Se vistió lentamente, con el único traje que poseía, el mismo que había usado para su boda hace 14 años. Las mangas le quedaban un poco cortas ahora, después de años de trabajo físico que había ensanchado sus hombros y engrosado sus brazos. Carmen eligió un vestido negro que había comprado para el funeral de su suegra, años atrás en México, cuando Daniel tenía solo 5 años y había preguntado por qué la abuela se había ido al cielo sin despedirse. Se movían por la casa como fantasmas, evitando mirarse a los ojos, porque en la mirada del otro veían reflejado su propio dolor multiplicado. El apartamento parecía vacío sin la presencia vibrante de Daniel, sin sus libros esparcidos sobre la mesa del comedor, sin sus zapatos deportivos tirados junto a la puerta, sin el sonido de su risa llenando los espacios entre las conversaciones adultas. A las 9 de la mañana, la carroza fúnebre llegó puntualmente. El conductor, un hombre mayor de origen irlandés que había trabajado en funerarias por 30 años, se acercó a Miguel y Carmen con una combinación de profesionalismo y compasión genuina que solo viene con décadas de acompañar familias en sus peores momentos. «Mis condolencias», murmuró quitándose el sombrero. «Vamos a cuidar muy bien de Daniel». El ataúd de Daniel se veía pequeño en la parte trasera del vehículo negro, casi perdido entre las flores blancas que los amigos habían enviado. Rosas de la familia Rodríguez, claveles de los compañeros de trabajo, margaritas de los niños de la escuela que habían juntado sus monedas para comprar algo hermoso para su amigo. La floristería había donado una corona especial con la forma de un puente, honrando el sueño de Daniel de ser ingeniero constructor. Miguel y Carmen subieron al primer auto de la comitiva, seguidos por los tíos, los primos, los amigos de la construcción, las comadres de Carmen, los maestros de la escuela de Daniel. Era una procesión larga y silenciosa que se movía por las calles de Queens como un río de dolor contenido. Los peatones se detenían al ver pasar el cortejo. Algunos se persignaban instintivamente, reconociendo el peso de la tragedia que presenciaban. Roberto, el hermano menor de Miguel, había llegado desde California donde trabajaba en los viñedos. No había visto a Daniel en 2 años, pero había mantenido correspondencia constante con su sobrino, enviándole postales y pequeños regalos. Ahora se sentaba junto a Miguel en el auto fúnebre, sin saber qué decir, simplemente ofreciendo su presencia como consuelo. El cementerio de San Carlos estaba a 40 minutos de Queens, un terreno verde y ondulado donde descansaban inmigrantes de todas las nacionalidades. Miguel había visitado ese lugar antes, para los funerales de don Esteban y de la señora Guadalupe, pero nunca imaginó que regresaría como doliente principal, cargando el peso imposible de enterrar a su propio hijo. Las lápidas contaban historias de vidas interrumpidas, de sueños aplazados, de familias que habían llegado buscando una oportunidad y encontrado tanto alegrías como tragedias. Había nombres en español, en inglés, en idiomas que Miguel no reconocía, todos unidos por la experiencia común de haber muerto lejos de donde nacieron, pero esperando que sus hijos pudieran llamar hogar al lugar donde ellos solo fueron visitantes. La sección mexicana del cementerio estaba marcada por pequeñas banderas tricolor que familiares cariñosos renovaban cada año durante las celebraciones del Día de la Independencia. La procesión llegó al cementerio a las 10:30. El padre Martínez, que había bautizado a Daniel y le había dado la primera comunión, esperaba junto a la tumba abierta con su túnica negra ondeando al viento. Los sepultureros se mantenían a distancia respetuosa, con sus palas en descanso, esperando el momento de cumplir con su trabajo que nadie quería que llegara. Habían cubierto la tierra excavada con una lona verde para hacer menos visible la realidad cruda de lo que estaba a punto de suceder. Miguel cargó una esquina del ataúd junto con su hermano Roberto, su compadre José y su amigo Salvador. El peso era mínimo comparado con las vigas de acero que cargaba en la construcción, pero cada paso hacia la tumba se sentía como una eternidad de sufrimiento. Carmen caminaba detrás, sostenida por sus hermanas, con un ramo de rosas blancas que Daniel había elegido para el Día de las Madres del año anterior. «Estas son las más bonitas, mamá», había dicho entonces, señalando las rosas en el puesto de flores. «Como tú». Carmen había guardado una de esas rosas en su Biblia, prensada entre las páginas del Salmo 23, y ahora la llevaba junto con las frescas, como un último regalo de su hijo para su hijo. La rosa seca se desmoronaba ligeramente en sus dedos, fragmentos de pétalos que caían como lágrimas marchitas. El padre Martínez comenzó la ceremonia con voz grave y solemne. «Hermanos en Cristo, nos reunimos hoy para despedir a nuestro querido Daniel, un hijo amado, un estudiante ejemplar, un niño que llenó de luz los días de quienes tuvieron la bendición de conocerlo.
Aunque nuestros corazones están quebrados por esta pérdida, tenemos la certeza de que Daniel descansa ahora en los brazos del Padre Celestial, libre de todo dolor y sufrimiento terrenal. Las palabras del sacerdote se mezclaban con el viento que comenzaba a agitarse entre los árboles del cementerio. Miguel escuchaba sin procesar realmente el sentido, concentrado en mantener la compostura, en no colapsar delante de todos los que habían venido a honrar la memoria de su hijo. Carmen sollozaba silenciosamente, limpiándose las lágrimas con un pañuelo que ya estaba empapado y que guardaba el olor del perfume que Daniel le había regalado en su último cumpleaños con dinero que había ahorrado de su domingo semanal. Daniel soñaba con construir puentes, continuó el padre Martínez. Puentes que conectaran lugares distantes, que permitieran a las personas llegar a donde necesitaban ir. Hoy podemos decir que Daniel mismo se ha convertido en un puente entre el cielo y la tierra, entre nuestro dolor y nuestra esperanza, entre lo que perdimos y lo que conservaremos para siempre en nuestros corazones. Las palabras del sacerdote resonaban entre las lápidas, llevadas por el viento hacia otros rincones del cementerio, donde otras familias habían llorado pérdidas similares. Miguel pensó en todos los padres que habían estado en su lugar, sosteniendo el mismo dolor insoportable, preguntándose cómo era posible seguir respirando cuando el mundo se había detenido. Fue entonces cuando aparecieron. 3 vehículos negros con placas oficiales se detuvieron en el camino principal del cementerio. Las puertas se abrieron simultáneamente y bajaron 8 agentes de inmigración identificables por sus chalecos verdes y sus radios portátiles. Caminaron decididos hacia el grupo de dolientes, como si estuvieran cumpliendo una misión militar, ajenos al dolor que se respiraba en el aire del cementerio. El primero en reaccionar fue el padre Martínez, que interrumpió la oración fúnebre. ¿Qué significa esto? ¿Qué están haciendo aquí? Su voz tembló por primera vez en 30 años de ministerio, una mezcla de incredulidad e indignación que hizo que varios dolientes voltearan confundidos hacia los recién llegados. El sacerdote había oficializado cientos de funerales, había consolado a familias en sus peores momentos, pero nunca había visto nada igual. El agente al mando, un hombre robusto de unos 50 años con bigote gris, se acercó directamente a Miguel. ¿Miguel Hernández? Miguel asintió incapaz de hablar, sintiendo que el mundo se movía en cámara lenta alrededor de él. Tenemos una orden de deportación contra usted. Debe acompañarnos inmediatamente. Su voz era mecánica, profesional, como si estuviera leyendo de un manual de procedimientos que no contemplaba circunstancias humanas. El mundo se detuvo. Los llantos se silenciaron. Hasta el viento pareció contener la respiración. Miguel miró el ataúd de su hijo, luego a Carmen, luego a los agentes que esperaban su respuesta con la paciencia mecánica de quien está acostumbrado a encontrar resistencia. «Estamos enterrando a mi hijo», murmuró con voz quebrada, como si esas palabras pudieran explicar la monstruosidad de lo que estaba ocurriendo. «Lo sentimos, señor, pero las órdenes son claras. Debe acompañarnos ahora». La voz del agente no tenía malicia, pero tampoco compasión. Era simplemente mecánica, profesional, indiferente al dolor humano que tenía delante. Era la voz de un sistema que procesaba personas como expedientes, que no reconocía la diferencia entre un criminal y un padre que enterraba a su hijo. Miguel se preguntó si alguno de estos hombres tenía hijos propios, si alguna vez habían imaginado estar en su lugar. Carmen se adelantó como una leona protegiendo su territorio. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a venir aquí, hoy, en este momento? Sus palabras salieron como gritos desgarrados que despertaron ecos entre las lápidas vecinas, asustando a los pájaros que se alzaron en bandadas desde los árboles cercanos. Su dolor se transformó en furia, en una indignación maternal que la hizo parecer más alta, más fuerte, más feroz. Roberto, el hermano menor de Miguel, intentó interceder. «Por favor, oficiales, sean humanos. Denle una hora más solo para terminar el funeral de su hijo. Solo una hora. ¿Qué puede cambiar una hora?» Su voz tenía esa mezcla de súplica y dignidad que surge cuando se defiende algo sagrado. Había viajado 2000 millas para estar aquí. Había dejado su trabajo en los viñedos. Había gastado dinero que no tenía para despedir a su sobrino. «No podemos hacer excepciones», respondió el agente, aunque por primera vez su voz sonó menos segura. «Hemos recibido información de que el señor Hernández podría intentar huir si le damos más tiempo». Otra mentira burocrática, otro pretexto para justificar lo injustificable. Como si alguien pudiera huir del funeral de su propio hijo, como si un hombre pudiera abandonar el momento más sagrado de su vida para evitar las consecuencias legales. Información. La palabra cayó como una bomba en medio de la ceremonia. Alguien había llamado. Alguien que sabía sobre el funeral, sobre el momento exacto cuando Miguel estaría más vulnerable, más quebrado, menos capaz de resistirse. Alguien que conocía sus movimientos, su rutina, su dolor. Alguien que había calculado el momento perfecto para causar el máximo daño posible,
para convertir el duelo en espectáculo público. Miguel miró alrededor del grupo de dolientes, buscando rostros, estudiando expresiones. Sus ojos pasaron por los compañeros de trabajo, los vecinos, los amigos de la iglesia, deteniéndose finalmente en Raúl Moreno, el supervisor de la obra donde trabajaba. Raúl evitó su mirada, concentrándose intensamente en el suelo, con las manos temblorosas metidas en los bolsillos de su chaqueta negra que había comprado especialmente para el funeral. Raúl había estado en la empresa por 20 años. Había ascendido lentamente desde peón hasta supervisor, siempre quejándose de que los mexicanos recientes recibían los mejores trabajos. Durante años había expresado su apoyo a las políticas migratorias más duras, había hecho comentarios sobre la necesidad de limpiar la industria de la construcción. Estos mojados nos quitan el trabajo a los que llegamos primero, solía decir durante los descansos, ignorando que él mismo había llegado indocumentado 20 años antes. Pero Miguel nunca pensó que llegaría tan lejos, que su resentimiento pudiera convertirse en crueldad calculada. Raúl había trabajado codo a codo con Miguel durante 5 años. Había estado en la fiesta de cumpleaños de Daniel el año anterior. Había contribuido para la colecta cuando Daniel necesitó anteojos para la escuela. Había escuchado a Miguel hablar con orgullo de los planes universitarios de su hijo, de sus sueños de ser ingeniero. Y ahora estaba aquí, en el funeral, después de haber hecho la llamada que destruiría lo que quedaba de esa familia. Había esperado, había calculado, había elegido el momento de máxima vulnerabilidad para asegurarse de que su venganza fuera completa y devastadora. La comprensión llegó como un puñetazo al estómago. Raúl no solo había hecho la llamada, sino que había esperado al día del funeral para garantizar el máximo daño emocional. Había calculado el momento exacto para que la deportación se convirtiera en una humillación pública, en una herida que nunca cicatrizaría completamente. Había convertido el duelo en espectáculo, el dolor en venganza personal, la tragedia familiar en oportunidad para saldar cuentas imaginarias. «Fue usted», murmuró Miguel, señalando a Raúl con el dedo tembloroso. «Usted les dijo, usted escogió este día». Su voz se elevó gradualmente hasta convertirse en un rugido de dolor y rabia. «Usted escogió el día del funeral de mi hijo, el día del funeral de mi niño». La acusación cortó el aire como una navaja, y todos los presentes voltearon hacia Raúl con expresiones de horror e incredulidad. Raúl finalmente levantó la mirada, con una expresión que mezclaba culpa y desafío. «No es nada personal, Miguel. Solo cumplía con mi deber cívico. Este país tiene leyes». Las palabras sonaron ensayadas, como si hubiera estado preparando esa justificación durante semanas, como si hubiera intentado convencerse a sí mismo de que lo que había hecho era correcto. Pero su voz tembló ligeramente, traicionando la duda que corroía su interior. «¿Deber cívico?», gritó Carmen, con una voz que parecía venir desde las entrañas de la tierra. ¿Su deber cívico era destruir a una familia el día que entierra a su hijo? Se lanzó hacia Raúl, pero las hermanas la detuvieron, sosteniéndola mientras ella luchaba por liberarse. «Animal, desgraciado, ¿cómo pudiste hacernos esto?». La multitud de dolientes se convirtió en una masa de indignación. Los gritos se elevaron hacia el cielo gris. «Desgraciado, traidor, ¿cómo pudiste? Animal sin corazón». Algunos se lanzaron hacia Raúl, pero los agentes de inmigración formaron un cordón protector alrededor de Miguel y Carmen, confundiendo a los verdaderos villanos con las verdaderas víctimas. La situación estaba escapándose de control rápidamente. Roberto y José intentaron bloquear físicamente a los agentes, pero más oficiales salieron de los vehículos. «Esto es una iglesia», gritó alguien. «Es terreno sagrado». Pero los agentes tenían órdenes que seguir, procedimientos que cumplir, superiores a los que reportar. La situación se estaba saliendo de control, y el agente principal habló por radio pidiendo refuerzos. El padre Martínez levantó los brazos pidiendo calma. «Por favor, esto es un lugar sagrado. Respeten la memoria de Daniel. No conviertan su funeral en un campo de batalla». Su voz clerical, entrenada para llevar paz en momentos de crisis, logró calmar momentáneamente los ánimos. «Oficiales, les suplico que reconsideren. Este hombre está enterrando a su hijo. No pueden esperar una hora más, una sola hora». El agente principal pareció considerar la petición por un momento. Miguel pudo ver la lucha interna en su rostro, la humanidad básica peleando contra el entrenamiento profesional. Pero las órdenes eran claras, y en el mundo de la aplicación de leyes migratorias, las órdenes no admitían excepciones, sin importar las circunstancias. Comenzó a llover. Primero fueron gotas dispersas que se confundían con las lágrimas de los presentes. Luego una lluvia persistente que empapó la ropa de luto y convirtió la tierra del cementerio en barro, como si el cielo mismo estuviera llorando por la injusticia que se desarrollaba entre las tumbas, como si la naturaleza se rebelara contra la crueldad humana.
El agua corría por las mejillas de Miguel, imposible distinguir entre lluvia y lágrimas. El agua comenzó a acumularse sobre el ataúd de Daniel, pequeños ríos que corrían por la superficie barnizada. Miguel quiso limpiarlo, quiso proteger a su hijo de la lluvia como había intentado protegerlo en vida, pero los agentes no le permitieron acercarse. «Mi hijo se está mojando», murmuró, con una lógica quebrada por el dolor. «Tiene que estar calentito». Carmen se unió a él, intentando usar su propio cuerpo para proteger el ataúd de la lluvia. «Mi bebé va a tener frío», sollozaba. «Siempre tiene frío cuando llueve». Los agentes observaban la escena con incomodidad creciente, enfrentados a un dolor tan puro y primitivo que desafiaba todos sus protocolos y entrenamientos. El agua corría por el rostro de Miguel, mezclando lluvia con lágrimas que finalmente habían comenzado a brotar. Tomó la mano de Carmen con fuerza. Sus dedos se entrelazaron como habían hecho miles de veces durante 14 años de matrimonio, pero esta vez sabían que podría ser la última. «Te prometo que volveré», le susurró al oído, palabras que se perdieron entre la lluvia y los gritos de la multitud. «No me dejes», imploró Carmen, aferrándose a su brazo como si pudiera detener lo inevitable. «No puedo hacer esto sola. No puedo enterrar a nuestro hijo sola. No puedo quedarme sola en este mundo sin ustedes dos». Sus palabras se quebraron en sollozos que parecían venir desde el alma misma. «¿Qué voy a hacer sin ustedes? ¿Qué voy a hacer?». El agente principal miró el cielo tormentoso y la escena de desolación que tenía delante. La lluvia caía cada vez más fuerte, empapando uniformes y documentos oficiales por igual. Por un momento pareció humano, vulnerable ante la magnitud del sufrimiento que estaba causando. Había hecho deportaciones durante 15 años, pero nunca en un cementerio, nunca en medio del funeral de un niño. «Le daremos 5 minutos para despedirse», dijo finalmente, en voz tan baja que apenas se escuchó por encima de la lluvia. 5 minutos para despedirse de una vida entera. 5 minutos para cerrar 14 años de matrimonio, 12 años de paternidad, 15 años de llamar hogar a este país. Miguel se acercó al ataúd de su hijo, colocó las manos sobre la madera pulida que ahora estaba salpicada de gotas de lluvia y habló como si Daniel pudiera escucharlo desde donde estuviera. «Perdóname, mijo. Perdóname por no poder quedarme contigo hasta el final. Perdóname por no poder protegerte en vida ni acompañarte en la muerte. Pero quiero que sepas que fuiste lo mejor de mi vida, lo único perfecto que hice en este mundo. Tu mamá va a cuidar tu tumba, va a poner flores frescas cada semana, va a contarte sobre mis cartas desde México. Te voy a escribir todos los días, mijo, aunque no puedas responderme». Carmen se unió a él colocando el ramo de rosas blancas sobre el ataúd empapado. «Te vamos a extrañar cada día, mi amor. Papá va a encontrar la manera de regresar. Te lo prometo. Mientras tanto, cuida a tus abuelos en el cielo y cuídanos a nosotros desde allá arriba. No nos dejes caer, mijo. No nos dejes quebrar completamente. Ayúdanos a ser fuertes hasta que estemos juntos otra vez». Miguel besó sus dedos y los colocó sobre el ataúd. «Te amo, Daniel. Te voy a amar todos los días de mi vida, y cuando me toque irme al cielo, lo primero que voy a hacer es buscarte para abrazarte y pedirte perdón por todo lo que no pude hacer por ti». La lluvia había convertido sus palabras en susurros ahogados, pero cada sílaba llevaba el peso de todo su amor paternal. Los 5 minutos se agotaron como se agotan siempre los momentos más importantes de la vida. Demasiado rápido, sin aviso, dejando 1000 cosas sin decir. Los agentes se acercaron nuevamente, con esa eficiencia burocrática que convierte la tragedia humana en procedimiento rutinario. Miguel besó a Carmen en la frente, prometiéndole una vez más que encontraría la forma de regresar, que esto era solo una separación temporal, aunque ambos sabían que nada volvería a ser igual. «Cuida a Daniel», le susurró mientras los agentes lo separaban de ella. «Háblale de mí. Cuéntale que su papá lo amaba más que a la vida misma». Carmen asintió entre sollozos, incapaz de formar palabras, aferrándose a los últimos segundos de contacto físico con el hombre que había sido su compañero, su amor, su compañero de sueños durante los mejores años de su vida. Mientras caminaba hacia los vehículos oficiales, escoltado por los agentes, Miguel escuchó las voces de su comunidad elevándose por encima de la lluvia. «No se olviden de él. Miguel Hernández es un hombre bueno. Esto es una injusticia. Que Dios los castigue por esto. Volverá, Miguel. No te rendas». Sus palabras lo acompañaron hasta que las puertas del vehículo se cerraron, silenciando el mundo exterior y encerrándolo en una cápsula de dolor y silencio. A través de la ventana trasera, empañada por la lluvia y las lágrimas, Miguel vio cómo el padre Martínez reanudaba la ceremonia fúnebre. Su figura negra se veía pequeña bajo la lluvia torrencial, pero continuaba con los ritos sagrados que ni siquiera la deportación podía interrumpir permanentemente.
Vio a Carmen derrumbarse en los brazos de sus hermanas como una muñeca rota, sus piernas incapaces de sostener el peso de tanto dolor. Vio a los sepultureros acercarse con sus palas, listos para completar el trabajo que la deportación había interrumpido. Vio a su hijo siendo cubierto por tierra húmeda mientras él era llevado hacia un destino incierto, hacia un país que había dejado de ser hogar hacía 15 años. La última imagen que guardó fue la de Carmen arrodillada junto a la tumba de Daniel, bajo la lluvia, completamente sola. El viaje hasta el centro de detención duró 2 horas, pero para Miguel fue una eternidad de reflexión dolorosa. El agente que iba a su lado en el asiento trasero, un hombre joven de origen latino, finalmente rompió el silencio. «Lo siento, hermano. Órdenes son órdenes». Miguel no respondió, perdido en sus pensamientos, reviviendo cada momento de los últimos 12 años con Daniel. Pensó en Daniel corriendo por el apartamento cuando era pequeño, sus pies descalzos golpeando el suelo de madera mientras perseguía al gato del vecino que se había colado por la ventana. Pensó en las noches que pasaron jugando ajedrez en la mesa de la cocina, Daniel aprendiendo estrategias con la seriedad de un adulto pero con la alegría de un niño. Pensó en los sueños que habían construido juntos para el futuro, las universidades que habían investigado, las carreras que Daniel había considerado. Pensó en Carmen cocinando los domingos por la mañana, cantando canciones de Pedro Infante mientras preparaba huevos rancheros, riéndose de sus propios chistes y contándole a Daniel historias de cuando ella era niña en Puebla. Pensó en las tardes de lluvia cuando los tres se acurrucaban en el sofá a ver películas, Daniel entre sus padres, seguro y amado, y lleno de futuro. Pensó también en Raúl Moreno, en la traición que había planeado meticulosamente para causar el máximo daño posible. ¿Cómo había podido calcular tan fríamente el momento perfecto para destruir a una familia que ya estaba destrozada por el dolor? ¿Qué clase de persona planifica la deportación de un hombre el día del funeral de su hijo? ¿Qué clase de resentimiento corroe el alma hasta convertir a alguien en capaz de semejante crueldad? El centro de detención era un edificio gris y funcional, diseñado para procesar seres humanos como si fueran mercancía defectuosa. Las paredes eran de bloques de cemento pintados de un verde institucional que pretendía ser calmante pero solo lograba ser deprimente. Miguel fue fotografiado, fichado, interrogado y finalmente encerrado en una celda que compartía con otros 3 hombres en su misma situación. Todos tenían historias similares, familias divididas, vidas construidas durante décadas que se desmoronaban en cuestión de horas, sueños americanos que se convertían en pesadillas migratorias. La celda se convirtió en un confesionario involuntario donde cada hombre aliviaba su dolor contando su historia a oídos que entendían exactamente lo que significaba perderlo todo de un día para otro. Carlos, un carpintero de Honduras, llevaba 20 años en Estados Unidos. Tenía 4 hijos ciudadanos americanos y una esposa con residencia permanente. Lo habían arrestado durante una redada en el trabajo mientras instalaba gabinetes de cocina en una casa de clase media en New Jersey. «Mi hija se gradúa de la universidad la próxima semana», decía mientras miraba una fotografía gastada que guardaba en su billetera. «Iba a ser la primera profesional de la familia. Ya no voy a poder estar ahí para verla recibir su diploma». Eduardo era de Guatemala. Había trabajado como cocinero en el mismo restaurante italiano durante 15 años. El dueño lo consideraba parte de la familia. Había aprendido a hacer pasta a la perfección. Conocía los gustos de los clientes regulares de memoria. «Mi jefe dice que va a cerrar el restaurante», murmuró mientras miraba por la pequeña ventana de la celda. «Dice que nunca va a encontrar a alguien que cocine como yo, que ya no tiene corazón para seguir después de lo que me pasó». Arturo, de El Salvador, tenía 62 años y problemas cardíacos. Había llegado huyendo de la guerra civil en los años 80. Había construido una empresa de jardinería que empleaba a 12 personas, todas familias salvadoreñas que dependían de él para sobrevivir. Su deportación significaba no solo su propia ruina, sino el desempleo de una docena de familias. «Mis nietos no me van a perdonar nunca», repetía constantemente. «No me van a perdonar por dejarlos, por no estar ahí cuando me necesiten». Miguel escuchaba estas historias con el corazón encogido, reconociendo en cada una de ellas fragmentos de su propia tragedia. Pero su dolor tenía una dimensión adicional que los otros no podían comprender completamente. Él no solo había sido deportado, había sido arrancado del funeral de su hijo, había sido privado del derecho básico de despedirse de su propio niño, de completar el ritual más sagrado de la paternidad. «Hermano», le dijo Carlos una noche mientras los 4 yacían despiertos en sus literas de metal, «tu historia es la más cruel que he escuchado. Separar a un padre del funeral de su hijo, eso no es política migratoria, eso es tortura». Los otros asintieron en silencio, reconociendo que había niveles de injusticia que trascendían incluso sus propias tragedias.
Los días en el centro de detención se convertían en semanas que se arrastraban como años. Miguel intentaba llamar a Carmen todos los días, pero las conversaciones eran breves y dolorosas. Ella le contaba sobre las visitas al cementerio, sobre las flores frescas que llevaba cada martes como habían prometido, sobre las misas que mandaba decir por el descanso del alma de Daniel en la iglesia de San Patricio. Le contaba también sobre las amenazas de desalojo que había empezado a recibir porque sin el salario de Miguel no podía pagar la renta completa del apartamento. Le contaba sobre la pérdida de sus empleos de limpieza porque los clientes ya no confiaban en una mujer sola, especialmente una cuyo esposo había sido deportado. La comunidad mexicana del barrio la apoyaba como podía, pero todos tenían sus propias luchas, sus propios miedos. Raúl fue despedido, le dijo Carmen durante una de esas llamadas telefónicas que costaban $5 por 10 minutos. Los muchachos de la obra se enteraron de lo que hizo y se negaron a trabajar con él. El jefe no tuvo más remedio que echarlo. Pero eso no te trae de vuelta, ¿verdad? Su voz sonaba más pequeña cada día, como si el dolor la estuviera consumiendo desde adentro. No, eso no lo traía de vuelta. La justicia poética no reparaba las injusticias reales. Raúl había perdido su trabajo, pero Miguel había perdido su familia, su hijo, su vida entera. La balanza seguía completamente desequilibrada y Miguel se preguntaba si alguna vez volvería a encontrar el equilibrio. Se consolaba pensando que al menos Raúl tendría que vivir con lo que había hecho, que su conciencia sería su propia prisión. 3 semanas después de su arresto, Miguel fue informado de que sería deportado a México en el vuelo del viernes siguiente. No había apelación posible, no había recurso legal que pudiera detener el proceso. Sus 15 años en Estados Unidos, su historial laboral impecable, su integración a la comunidad, su tragedia personal, nada de eso importaba ante las leyes de inmigración que trataban a todos los indocumentados como estadísticas intercambiables. El abogado de oficio que le asignaron era un hombre joven y bien intencionado que parecía más frustrado que sus propios clientes con las limitaciones del sistema. «Lo siento, señor Hernández», le dijo durante su última consulta. En circunstancias normales, su caso podría generar simpatía pública, pero las leyes actuales no permiten excepciones. Su mejor opción es intentar el proceso de reunificación familiar desde México, aunque eso puede tomar años. Años. La palabra resonó en la mente de Miguel como una sentencia de muerte. Carmen no tenía años, no tenía la fuerza emocional para sobrevivir una separación prolongada encima de la pérdida de Daniel. Él tampoco tenía años. A los 42, deportado a un país que ya no conocía, sin conexiones familiares fuertes, sin habilidades que fueran transferibles al mercado laboral mexicano, cada año perdido era una década en términos de posibilidades de reconstruir su vida. La noche antes de la deportación, Miguel no pudo dormir. Se quedó despierto en su litera de metal, escuchando los ronquidos y suspiros de sus compañeros de celda, pensando en todas las cosas que no había podido decirle a Daniel, en todos los momentos que no habían compartido, en todos los futuros que nunca existirían. Pensó en Carmen, sola en el apartamento de Queens, rodeada de recuerdos que ahora serían su única compañía. Escribió una carta larga en una hoja de papel que le había dado uno de los guardias. Era una carta dirigida a Daniel, llena de todo lo que no había podido expresar en esos 5 minutos bajo la lluvia. «Hijo mío», escribía con una caligrafía temblorosa, «no sé si hay correo en el cielo, pero necesito intentar comunicarme contigo. Necesito que sepas que no te abandoné por voluntad propia, que me arrancaron de tu lado cuando más necesitaba estar ahí. Cuida a tu mamá desde donde estés. Ella va a necesitar toda tu fuerza angelical para sobrevivir lo que viene. Y perdóname, mijo. Perdóname por todas las veces que llegué tarde del trabajo, por todas las noches que no te leí un cuento porque estaba muy cansado, por todos los momentos en que elegí el trabajo sobre ti. Pensaba que tenía tiempo de sobra para ser mejor padre, pensaba que íbamos a tener décadas juntos». El vuelo de deportación salió del aeropuerto de Newark a las 6 de la mañana. Miguel iba esposado junto con otros 40 deportados, escoltados por agentes federales que los trataban como carga peligrosa. Durante las 4 horas de vuelo hacia Ciudad de México, Miguel miró por la ventanilla viendo desaparecer el país que había sido su hogar durante década y media, las montañas y ríos que se alejaban llevándose consigo todo lo que había amado. El avión estaba lleno de historias similares a la suya. Hombres y mujeres que habían construido vidas en Estados Unidos, que habían criado hijos americanos, que habían pagado impuestos y contribuido a comunidades que ahora los rechazaban. Algunos lloraban silenciosamente, otros miraban por las ventanillas con expresiones vacías, todos procesando la realidad de que estaban siendo expulsados de la única vida que habían conocido durante años o décadas. El aeropuerto de la Ciudad de México lo recibió con el calor húmedo y los olores familiares de su tierra natal.
Pero México ya no se sentía como hogar. Había pasado más de la mitad de su vida adulta en Estados Unidos, había criado a su hijo allí, había enterrado sus raíces en el suelo de Queens. Regresar a México no era un regreso, era otro exilio, otro desarraigo, otra pérdida en una vida que había acumulado demasiadas pérdidas para un solo corazón. Su hermana Esperanza lo estaba esperando en el aeropuerto. Lo abrazó llorando, pero Miguel apenas pudo corresponder el abrazo. El dolor por Daniel se había intensificado con la separación forzosa, como si la deportación hubiera reabierto una herida que apenas comenzaba a cicatrizar. «Bienvenido a casa, hermano», le susurró Esperanza, pero ambos sabían que casa era una palabra que había perdido su significado. Los primeros meses en México fueron un calvario de adaptación que parecía imposible de superar. Miguel se quedó con Esperanza en un pueblo cerca de Oaxaca, donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. No había trabajo para alguien con sus habilidades específicas, no había oportunidades para alguien de su edad que había perdido conexiones familiares fuertes, no había lugar para alguien cuyo corazón seguía viviendo a 3000 kilómetros de distancia. Se sentía como un extranjero en su propia patria, hablando un español que sonaba diferente después de 15 años de inglés diario, pensando en dólares cuando todo se medía en pesos, soñando con rascacielos cuando lo rodeaban campos de maíz. Los habitantes del pueblo lo miraban con curiosidad y cierta desconfianza. Era el hermano de Esperanza que había regresado del norte, pero que claramente no había regresado por voluntad propia. Carmen le escribía cartas largas que llegaban semanas después de ser enviadas, cartas llenas de dolor y soledad que Miguel leía una y otra vez hasta memorizar cada palabra. Le contaba sobre los juicios que enfrentaba para permanecer en el apartamento, sobre los trabajos de medio tiempo que había conseguido limpiando oficinas por las noches, sobre las pesadillas que la despertaban todas las madrugadas gritando el nombre de Daniel. Pero sobre todo le contaba sobre Daniel, sobre las conversaciones largas que tenía con su tumba cada martes, sobre la certeza de que su hijo la escuchaba desde el cielo, sobre los sueños donde Daniel le decía que no se preocupara, que papá ibas a encontrar la forma de regresar. «He decidido quedarme aquí», escribió en una de esas cartas que llegó manchada de lágrimas. «Sé que tú quieres que vaya contigo a México, pero no puedo dejar solo a Daniel, no puedo abandonar su tumba. Él está aquí, mi amor, y yo tengo que estar con él». Miguel entendió la decisión de Carmen, pero eso no hizo que doliera menos. Su familia no solo había sido dividida por la deportación, había sido destrozada completamente. Él estaba en México, Carmen estaba en Nueva York y Daniel estaba bajo tierra en Long Island. Los tres separados para siempre por fronteras que no habían elegido, por leyes que no reconocían el dolor humano, por la crueldad calculada de un hombre que había decidido convertir su resentimiento en venganza. Pasaron 2 años antes de que Miguel encontrara trabajo estable en una empresa de construcción de Oaxaca. El salario era una fracción de lo que ganaba en Nueva York, apenas suficiente para cubrir necesidades básicas, pero le permitía enviar algo de dinero a Carmen y mantener una comunicación telefónica regular. Había aprendido a vivir con el dolor constante de la separación, aunque nunca se había acostumbrado realmente. Era como vivir con una herida que nunca cicatrizaba, que sangraba un poco cada día. El trabajo en México era diferente, más lento, menos tecnificado. Los materiales eran de menor calidad, las herramientas más básicas, los plazos menos exigentes. Miguel aplicaba las técnicas que había aprendido en Nueva York, impresionando a sus nuevos jefes con su precisión y eficiencia, pero siempre sintiendo que estaba desperdiciando habilidades que había desarrollado durante 15 años de experiencia americana. Sus compañeros de trabajo eran hombres jóvenes que soñaban con cruzar la frontera, que le pedían consejos sobre cómo sobrevivir en Estados Unidos, que veían en él a alguien que había hecho dinero en el norte y había regresado voluntariamente. Miguel no tenía corazón para corregir esas percepciones erróneas, para explicar que él no había elegido regresar, que cada día en México era una forma de exilio. Una tarde de diciembre, mientras trabajaba en la construcción de una escuela primaria en un pueblo cercano, Miguel recibió una llamada que le cambiaría la vida una vez más. Era el padre Martínez, llamando desde Queens con noticias que nadie quiere recibir. Carmen había muerto de un ataque cardíaco la noche anterior. La habían encontrado en el cementerio, acostada sobre la tumba de Daniel, con una rosa blanca en la mano y una sonrisa de paz en el rostro. «No sufrió», le dijo el padre con voz quebrada por la emoción. «El médico dice que fue instantáneo», y había una expresión de paz en su rostro, como si finalmente hubiera encontrado lo que estaba buscando. Miguel se desplomó en el suelo de la obra, incapaz de procesar que había perdido a su esposa de la misma manera silenciosa y repentina que había perdido a su hijo. Carmen había muerto sola, sin él, después de 2 años de separación forzosa que había destruido lentamente su capacidad de seguir viviendo.
Había muerto visitando la tumba del hijo que ambos habían perdido, cumpliendo la promesa de no abandonarlo nunca, eligiendo inconsciente pero inevitablemente reunirse con Daniel en lugar de continuar una vida que ya no tenía sentido sin los dos hombres que había amado. Miguel no pudo llorar inmediatamente. Una vez más, el dolor era demasiado profundo para las lágrimas, demasiado absoluto para las expresiones convencionales de duelo. Se quedó sentado en el piso de cemento de la construcción, rodeado de ladrillos y varillas de acero, sintiendo que finalmente había perdido todo lo que le daba significado a la vida. La comunidad mexicana de Queens organizó una colecta para traer el cuerpo de Carmen a México. Miguel no tenía documentos para viajar a Estados Unidos, incluso para el funeral de su esposa, así que ella hizo el último viaje sola, en un ataúd que cruzó la misma frontera que él había cruzado 15 años antes lleno de esperanzas y que ahora cruzaba de regreso llevando los restos de sus sueños. El vuelo que trajo el cuerpo de Carmen tardó 8 horas, pero para Miguel fueron 8 eternidades de espera en el aeropuerto de la Ciudad de México. Cuando finalmente llegó el ataúd, Miguel se quedó parado junto a él durante horas, incapaz de creer que todo lo que quedaba de su esposa, de su compañera, del amor de su vida, estuviera contenido en esa caja de madera. La enterraron en el panteón del pueblo, bajo un cielo azul que contrastaba cruelmente con la oscuridad de su dolor. La ceremonia fue simple, asistida por Esperanza, algunos vecinos del pueblo y los compañeros de trabajo de Miguel, que habían llegado a respetarlo durante los 2 años que llevaba entre ellos. No había la multitud de dolientes que había habido en el velorio de Daniel, no había la comunidad extendida que los había acompañado en Nueva York. Miguel se quedó junto a la tumba hasta el anochecer, hablándole a Carmen sobre todos los arrepentimientos que cargaba, todas las palabras no dichas, todos los abrazos no dados durante los 2 años de separación. «Perdóname por no haber estado ahí cuando me necesitaste», le susurraba a la tierra recién removida. «Perdóname por no haber podido protegerte como prometí el día que nos casamos». «Cuida a Daniel», le pidió a la tumba silenciosa. «Abraza a nuestro hijo de mi parte. Dile que papá los ama a los dos, que va a amarlos todos los días hasta que pueda estar con ustedes otra vez». La conversación unilateral se extendió hasta que las estrellas aparecieron en el cielo rural, más brillantes y numerosas de lo que nunca habían sido en la ciudad. Ahora, 5 años después de la deportación y 3 años después de la muerte de Carmen, Miguel sigue viviendo en el mismo pueblo donde enterró a su esposa. Trabaja en la construcción. Envía dinero a los sobrinos que estudian en la universidad, participa en las actividades de la iglesia local. Ha construido una vida simple y funcional, pero nunca ha dejado de sentirse como un exiliado en su propia tierra. Cada martes visita la tumba de Carmen y le cuenta sobre su semana, sobre los proyectos de construcción, sobre las noticias que llegan desde Estados Unidos, sobre las cartas que ya no recibe de Nueva York, porque ya no tiene a nadie allí que le escriba. Le habla también sobre Daniel, manteniendo viva la memoria de su hijo a través de las conversaciones con su esposa muerta. A veces imagina que puede escuchar sus respuestas en el viento que sopla entre los cipreses del cementerio. Carmen le dice que está bien, que ha encontrado paz, que Daniel está con ella y que los dos lo están esperando. Estas conversaciones imaginarias son lo más cercano a la felicidad que Miguel ha experimentado desde aquella mañana lluviosa en el cementerio de Long Island. Los domingos por la tarde, Miguel se sienta en el portal de la casa que comparte con Esperanza y escribe cartas que nunca envía. Son cartas dirigidas a Daniel, llenas de todo lo que no pudo decirle antes de morir, todo lo que no pudo explicarle sobre la vida, el amor, la injusticia, la importancia de luchar por los sueños incluso cuando el mundo parece conspirar en su contra. «Hijo mío», escribió en la carta más reciente, «hoy se cumplen 5 años desde que nos separaron en tu funeral. He pensado mucho en ese día, en la lluvia que caía como lágrimas del cielo, en la traición de Raúl, en la crueldad de un sistema que no reconoce el dolor humano. He pensado en tu madre, enterrando sola tu cuerpecito mientras yo era llevado hacia un destino incierto. Pero también he pensado en el amor que tu madre y yo sentíamos por ti, en el amor que nos teníamos entre nosotros, en el amor de la comunidad que se rebeló contra la injusticia de tu funeral. Ese amor no desapareció con la deportación, no se debilitó con la separación, no murió con Carmen. Ese amor sigue aquí, en mi corazón, manteniéndome vivo cuando ya no tengo razones para seguir». Miguel dobla la carta cuidadosamente y la guarda en la caja de zapatos donde conserva todas las que ha escrito durante estos años. Son más de 300 cartas dirigidas a Daniel, un diario de dolor y sanación que nadie más que él leerá jamás. Cada carta es una conversación con el hijo que perdió, una forma de mantener viva la relación que la muerte interrumpió pero no pudo destruir.
La rutina de los martes en el cementerio se ha convertido en el ritual más sagrado de su nueva vida. Lleva flores silvestres que corta del campo camino al pueblo. Limpia la lápida de mármol con agua bendita que el padre López le regala cada semana y se sienta en la sombra del árbol de bugambilias que ha crecido junto a la tumba de Carmen como si fuera una bendición natural. Mi amor, le dice siempre al comenzar estas conversaciones unilaterales, hoy te traje noticias de nuestro nieto. Aunque Daniel murió antes de tener hijos, Miguel ha decidido que Roberto, el hijo menor de Esperanza, es el nieto que Daniel nunca pudo darles. Es una ficción necesaria que le permite mantener viva la continuidad familiar que la deportación había roto, una forma de imaginar que la vida continuó a pesar de las tragedias. Roberto sacó 10 en matemáticas otra vez. Tiene la misma cabeza para los números que tenía Daniel. Ayer me pidió que le enseñara a usar el martillo. Dice que quiere ser constructor como su tío Miguel. Le dije que primero tiene que terminar la escuela, que la educación es lo único que nadie te puede quitar, pero se me pareció tanto a Daniel cuando insistía en ayudarme con mis herramientas. La voz de Miguel se quiebra siempre en estos momentos, cuando los recuerdos se vuelven tan vívidos que puede casi tocar el pasado con los dedos. Pero continúa hablando, porque el silencio sería una traición a la memoria de los que ama, porque estas conversaciones son la única forma que conoce de mantener viva la familia que perdió. Un martes de abril, mientras realizaba su visita semanal al cementerio, Miguel encontró a una mujer joven llorando sobre una tumba cercana. Era Marisol, una muchacha de 24 años que había perdido a su esposo en un accidente de trabajo en una fábrica textil. Su historia tenía ecos familiares. Un joven padre trabajador, una vida truncada repentinamente, una viuda que luchaba por darle sentido al sinsentido, por encontrar razones para seguir respirando. Miguel se acercó tímidamente y le ofreció el pañuelo limpio que siempre llevaba para estos encuentros inesperados con el dolor ajeno. La primera vez que vine aquí, le dijo con voz suave, pensé que nunca iba a poder levantarme de esta tumba. Pensé que me iba a quedar aquí hasta morirme de tristeza. Pero poco a poco, uno aprende que los muertos no quieren que muramos con ellos, quieren que vivamos por ellos, que seamos felices en su nombre. Marisol lo miró con ojos hinchados por el llanto. ¿Usted cómo lo sabe? ¿Cómo puede estar tan seguro? Miguel señaló la tumba de Carmen. Porque mi esposa me lo dice cada martes, porque mi hijo me lo grita desde el cementerio de Nueva York cada vez que el viento sopla del norte. Los muertos hablan, mija, solo hay que aprender a escucharlos. Solo hay que tener paciencia para esperar sus mensajes. Esa conversación marcó el inicio de algo nuevo en la vida de Miguel. Marisol comenzó a acompañarlo en sus visitas semanales, y poco a poco, otros dolientes se sumaron al grupo informal que se reunía los martes por la tarde en el cementerio. Miguel se convirtió en una especie de consejero no oficial para quienes luchaban por encontrar sentido después de pérdidas irreparables, para quienes buscaban formas de seguir viviendo cuando la vida parecía haberse detenido. Don Miguel le decía a doña Refugio que había perdido a 3 hijos en la violencia que azotaba la región. ¿Usted cree que ellos pueden vernos desde allá arriba? Miguel siempre respondía con la misma certeza que había desarrollado durante años de conversaciones con Carmen y Daniel. Señora, yo sé que nos ven, sé que nos cuidan, sé que esperan que seamos felices en su nombre, que hagamos cosas buenas para honrar su memoria. Estas conversaciones fueron sanando algo en el interior de Miguel que no sabía que estaba roto. Al ayudar a otros a procesar su dolor, comenzó a procesar el suyo propio de una manera más profunda y constructiva. Comenzó a entender que su tragedia no era solo personal, era parte de un tejido más amplio de injusticia y pérdida que afectaba a millones de familias migrantes, millones de padres que habían sido separados de sus hijos por leyes que no reconocían el amor como una fuerza más poderosa que las fronteras. Una tarde, mientras trabajaba en la construcción de una clínica médica, Miguel recibió una llamada inesperada que lo llevaría de vuelta al mundo que había dejado atrás. Era el padre Martínez, que había conseguido su número a través de la red de contactos de la iglesia que se extendía a ambos lados de la frontera. La voz del sacerdote sonaba emocionada. Miguel, tengo noticias importantes. Se está organizando una campaña para cambiar las leyes migratorias, específicamente para casos como el tuyo. Necesitamos que cuentes tu historia. La propuesta lo tomó por sorpresa. Durante 5 años había vivido en el silencio de su dolor privado, construyendo una nueva vida lejos de los reflectores y la atención pública, lejos de todo lo que le recordara la vida que había perdido. La idea de exponer su tragedia al escrutinio mediático le causaba una mezcla de esperanza y terror, de posibilidad y revictimización. Padre, le respondió después de una larga pausa, mi historia no va a cambiar nada. Las leyes son las leyes, y yo no soy más especial que los miles de hombres que han sido deportados lejos de sus familias. ¿Qué puede hacer mi dolor que no hayan hecho ya el dolor de tantos otros?
Precisamente por eso es importante, Miguel, porque no eres especial, porque tu historia es la historia de miles, porque lo que te pasó en el funeral de Daniel no puede volver a pasarle a ningún padre. Tu dolor puede evitar el dolor de otros, tu tragedia puede prevenir otras tragedias. A veces una historia individual puede cambiar la percepción de todo un sistema. Miguel pasó semanas reflexionando sobre la propuesta. Consultó con Esperanza, habló durante horas con Carmen en el cementerio, escribió largas cartas a Daniel pidiendo su consejo desde el más allá. Finalmente tomó una decisión que cambiaría el curso de sus últimos años. Aceptaría contar su historia, pero lo haría en sus propios términos, con la dignidad que no había podido mantener el día de la deportación. El proceso de documentar su testimonio fue doloroso pero catártico. Miguel trabajó con una periodista llamada Ana Lucía, que había dedicado su carrera a documentar las historias humanas detrás de las políticas migratorias. Durante horas de entrevistas, Miguel revivió cada detalle de aquella mañana lluviosa en el cementerio, cada momento de dolor y humillación, cada segundo de la separación más cruel que pueda imaginar un padre. Lo más difícil, le dijo a Ana Lucía durante una de esas sesiones que se extendían por horas, no fue la deportación en sí. Yo sabía que ese riesgo existía cada día que vivía sin documentos. Lo más difícil fue que escogieran exactamente ese momento, el momento en que mi corazón estaba más roto, para romperlo completamente. Fue la calculación fría de la crueldad, la decisión consciente de maximizar el daño. ¿Qué le diría a Raúl Moreno si lo tuviera enfrente?, le preguntó la periodista durante una de las últimas entrevistas. Miguel reflexionó largamente antes de responder, buscando en su corazón una respuesta que fuera honesta pero no vengativa. Le diría que espero que encuentre paz, que espero que sus hijos nunca tengan que pasar por lo que mi hijo pasó, que espero que sus padres nunca tengan que enterrar a un nieto sin poder despedirse. No le deseo mal, señorita, porque el mal solo genera más mal, y ya hemos tenido suficiente mal en esta historia. El artículo de Ana Lucía fue publicado en un periódico nacional mexicano y luego reproducido en medios internacionales. La historia de Miguel tocó fibras sensibles en miles de lectores que comenzaron a enviarle cartas de apoyo al pueblo donde vivía. Políticos y activistas citaron su caso en debates sobre reforma migratoria. Su nombre se convirtió en símbolo de la necesidad de humanizar las leyes de inmigración, de reconocer que detrás de cada deportación hay una historia humana, una familia destrozada. Pero para Miguel, el impacto más significativo fue personal. Al compartir su historia públicamente, había logrado transformar su dolor privado en un instrumento de cambio social. No podía traer de vuelta a Daniel ni reunirse con Carmen, pero podía evitar que otras familias pasaran por la misma tragedia. Podía poner rostro humano a políticas que a menudo se discutían en términos abstractos y deshumanizados. 3 meses después de la publicación del artículo, Miguel recibió una carta que lo dejó sin palabras durante días. Era de Sandra Villarreal, una mujer de Chicago, cuyo esposo había sido deportado el día después del diagnóstico de cáncer de su hijo pequeño. La carta decía: Don Miguel, leí su historia en el periódico y quería agradecerle. Gracias a la atención que su caso generó, los abogados pudieron conseguir que mi esposo regresara para estar con nuestro hijo durante su tratamiento. Usted salvó a mi familia al sacrificar la privacidad de su dolor. Miguel leyó esa carta 20 veces seguidas, sentado en el portal de la Casa de Esperanza, mientras el sol se ponía detrás de las montañas de Oaxaca que habían sido testigos silenciosos de tantas tragedias familiares. Por primera vez en años sintió algo parecido a la paz. Su sufrimiento había tenido un propósito. Su tragedia había prevenido otras tragedias. Su hijo y su esposa no habían muerto completamente en vano. Esa noche escribió la carta más larga que había dirigido a Daniel. Hijo mío, hoy entendí algo que me ha tomado 5 años aprender. Tu muerte no fue en vano si sirve para proteger a otros niños. Mi deportación no fue solo una injusticia si ayuda a cambiar un sistema injusto. El dolor que tu madre y yo llevamos no es solo nuestro. Es el dolor de miles de familias que han sido separadas por leyes que no reconocen que el amor no tiene nacionalidad. Hoy supe que un niño en Chicago va a tener a su papá durante su tratamiento de cáncer gracias a que yo conté nuestra historia. Ese niño no va a estar solo en el hospital como tú estuviste solo en tu último día. Esa familia no va a ser separada como fuimos separados nosotros. Y eso, mijo, eso hace que todo haya valido la pena. Eso da sentido a tanto dolor aparentemente sin sentido. Miguel cerró la carta y la guardó en la caja junto a todas las demás. Pero esta vez no sintió el peso familiar de la tristeza sin esperanza. Sintió algo nuevo, algo que había olvidado que existía. Esperanza. No esperanza de que su propia historia tuviera un final feliz, sino esperanza de que su historia ayudara a escribir finales diferentes para otros.
esperanza de que el amor pudiera trascender incluso las leyes más crueles. Los años siguientes trajeron más invitaciones para contar su historia, más oportunidades de incidir en políticas públicas, más cartas de familias agradecidas que habían logrado permanecer unidas gracias a la atención que su caso había generado. Miguel se convirtió en una voz respetada en el movimiento por los derechos de los migrantes, pero nunca perdió la sencillez del hombre trabajador que había sido siempre. Siguió trabajando en la construcción porque necesitaba el dinero y porque el trabajo físico le daba estructura a sus días, le permitía canalizar la energía emocional en algo constructivo y tangible. Siguió visitando a Carmen cada martes porque esos encuentros eran el núcleo de su vida espiritual, el momento semanal donde podía ser completamente honesto sobre sus sentimientos. Siguió escribiendo cartas a Daniel porque esa comunicación con su hijo muerto era la forma más pura de amor que conocía. En 2030, 8 años después de su deportación, Miguel recibió una llamada que nunca esperó recibir. Era un abogado de inmigración de Nueva York, informándole que las nuevas leyes migratorias que habían sido influenciadas parcialmente por la publicidad de su caso le permitirían solicitar el regreso a Estados Unidos basándose en las circunstancias extremas de su deportación. Señor Hernández, le dijo el abogado con voz profesional pero amable, su caso se ha convertido en precedente legal. El Congreso aprobó una provisión específica para personas que fueron deportadas durante emergencias familiares. La llamamos informalmente la Ley Daniel Hernández. Usted califica automáticamente para solicitar el regreso. Miguel escuchó las palabras, pero tardó varios minutos en procesarlas completamente. ¿Regreso? ¿Después de 8 años? ¿Qué quedaría de su vida anterior? Carmen estaba muerta. Daniel estaba enterrado. La comunidad de Queens probablemente había cambiado completamente. ¿A qué regresaría exactamente? Tenía sentido regresar a un lugar donde solo lo esperaban recuerdos dolorosos y tumbas que visitar. Pero luego pensó en la tumba de Daniel, que había visitado solo en sus sueños durante 8 años. Pensó en poder llevarle flores personalmente, en poder hablarle sin la mediación de miles de kilómetros de distancia y años de separación. Pensó en poder visitar también la tumba de Carmen en Nueva York, donde algunos amigos habían logrado trasladarla para que estuviera cerca de su hijo, donde madre e hijo descansaban juntos esperando el regreso del padre y esposo. ¿Cuánto tiempo tomaría el proceso?, preguntó finalmente, sintiendo que la vida le ofrecía una oportunidad que no se atrevía a rechazar, pero que tampoco se atrevía a abrazar completamente. Con las nuevas provisiones, probablemente 6 meses. Su caso es bastante directo, dada toda la documentación que existe sobre las circunstancias de su deportación. Será más un proceso de verificación que de evaluación. Esa noche Miguel no pudo dormir. Se levantó antes del amanecer y caminó hasta el cementerio donde descansaba Carmen. Se sentó junto a su tumba y le contó sobre la posibilidad del regreso, sobre las dudas que lo atormentaban, sobre el miedo de dejar atrás la nueva vida que había construido en México, por modesta y dolorosa que fuera. «No sé qué hacer, mi amor», le susurró a la lápida que brillaba bajo la luz de la luna llena. «Parte de mí quiere regresar, para estar cerca de Daniel, para cerrar el círculo que se rompió aquella mañana lluviosa. Pero otra parte de mí tiene miedo, miedo de que ya no sea el mismo lugar, miedo de que el dolor sea diferente allá, miedo de dejar atrás a toda la gente que me ha acogido aquí, que ha sanado conmigo». El viento sopló entre las bugambilias y Miguel sintió, como tantas veces antes, que Carmen le estaba respondiendo. No con palabras audibles, sino con una sensación de claridad que se instaló gradualmente en su corazón como el amanecer se instala gradualmente en el cielo. La respuesta no estaba en quedarse o irse, estaba en hacer lo que el amor le dictara, en elegir la opción que mejor honrara la memoria de Daniel y Carmen. Al día siguiente llamó al abogado y comenzó el proceso de solicitud. Pero también hizo algo más. Decidió que, independientemente del resultado, usaría esta oportunidad para crear algo permanente en memoria de Daniel y Carmen. Había ahorrado dinero durante estos años, viviendo modestamente y enviando remesas a familiares, y tenía contactos tanto en México como en Estados Unidos que podrían ayudarlo a materializar una idea que había estado germinando en su corazón. «Voy a crear una fundación», le anunció a Esperanza durante el desayuno de un domingo. «Una fundación que ayude a familias separadas por deportaciones, que provea apoyo legal y emocional, que garantice que ningún padre más sea deportado el día del funeral de su hijo. Va a llamarse Fundación Daniel y Carmen Hernández». Esperanza sonrió por primera vez en semanas, reconociendo en los ojos de su hermano una luz que no había visto desde antes de la deportación. «Daniel estaría orgulloso de ti, hermano. Carmen también. Vas a convertir su dolor en esperanza para otros, su tragedia en protección para otras familias. Eso es lo más hermoso que puedes hacer por su memoria». Los meses siguientes fueron una mezcla intensa de trabajo burocrático y planificación visionaria.
Miguel llenaba formularios migratorios mientras diseñaba los estatutos de la fundación. Asistía a entrevistas consulares mientras establecía contactos con organizaciones de derechos humanos en ambos lados de la frontera. Cada día era un equilibrio entre el pasado que intentaba recuperar y el futuro que trataba de construir. La fundación comenzó a operar incluso antes de que Miguel supiera si podría regresar a Estados Unidos. Con la ayuda de Ana Lucía, la periodista que había documentado su historia y que se había convertido en una aliada comprometida, lograron establecer una red de abogados voluntarios dispuestos a tomar casos de familias en crisis migratoria sin cobrar honorarios. El primer caso que atendieron fue el de Rosa Delgado, una mujer de Guatemala cuyo esposo había sido deportado mientras su hijo de 8 años luchaba contra la leucemia en un hospital de Los Ángeles. La situación era desesperante. El niño preguntaba por su padre todos los días. El tratamiento requería apoyo emocional familiar y la madre no podía manejar sola la crisis médica y emocional. Gracias a la intervención de la fundación y citando el precedente del caso de Miguel, lograron conseguir un permiso humanitario para que el padre regresara durante el tratamiento de su hijo. Gracias, don Miguel, le dijo Rosa llorando durante una llamada telefónica desde el hospital. Mi hijo preguntaba todos los días por su papá. Ahora va a poder curarse con su familia completa. Usted nos devolvió la esperanza cuando ya no la teníamos. Cada caso exitoso era una pequeña victoria contra el sistema que había destruido a su propia familia. Miguel comenzó a entender que su historia no terminaba con su deportación ni con la muerte de Carmen, sino que se extendía hacia el futuro a través de todas las familias que lograban mantenerse unidas gracias al precedente que su dolor había establecido, gracias a las leyes que su tragedia había ayudado a cambiar. En octubre de 2030, 8 meses después de iniciar el proceso, Miguel recibió la llamada que había estado esperando con una mezcla de ansiedad y esperanza. Su solicitud de regreso había sido aprobada. Podría volar a Nueva York en 2 semanas, con documentos legales que le permitirían permanecer indefinidamente, que reconocían formalmente la injusticia de su deportación original. La noticia lo llenó de una mezcla compleja de emociones que no había anticipado completamente. Alegría por la posibilidad del reencuentro. Terror por regresar a un lugar lleno de recuerdos dolorosos, esperanza por las oportunidades de expandir el trabajo de la fundación, nostalgia por la vida simple que había construido en México. Regresaría a Estados Unidos, pero regresaría como un hombre diferente, con una misión diferente, a una vida que tendría que construir desde cero una vez más. Sus últimas 2 semanas en México fueron un torbellino de despedidas y preparativos que le recordaron, de manera dolorosamente irónica, las despedidas que había tenido que hacer 15 años antes cuando emigró por primera vez. La comunidad del pueblo organizó una fiesta de despedida que se extendió durante toda la noche, con música de mariachi y comida tradicional que Miguel saboreó como si fuera la última vez. Doña Refugio, Marisol, el padre López, todos los que habían compartido su dolor y su sanación durante estos años, vinieron a desearle lo mejor en su nueva etapa. Cada despedida era una pequeña muerte, un recordatorio de que cada transición en la vida requiere dejar algo atrás para poder abrazar algo nuevo, de que el amor verdadero se multiplica en lugar de dividirse. No nos va a olvidar, ¿verdad, don Miguel?, le preguntó Roberto, el sobrino que había considerado su nieto adoptivo durante estos años de exilio. No se va a olvidar de nosotros cuando esté allá en Nueva York con sus rascacielos y su vida americana. El muchacho había crecido durante los 8 años de Miguel en México. Se había convertido en un joven responsable que efectivamente había heredado la habilidad matemática que Miguel veía en Daniel. Miguel abrazó al muchacho con fuerza, sintiendo en ese abrazo todo el amor paternal que no había podido dar a Daniel durante estos años perdidos. «Mijo, ustedes son mi familia mexicana, igual que Daniel y Carmen son mi familia americana. El amor no se divide por fronteras, se multiplica. Voy a regresar a visitarlos cada año y ustedes van a tener casa abierta si algún día quieren conocer Nueva York. La familia que se construye en el dolor es la más fuerte de todas». El vuelo de regreso a Estados Unidos fue completamente diferente al vuelo de deportación 8 años antes. Esta vez viajaba con documentos legales, con equipaje propio que incluía las cartas que había escrito a Daniel y fotografías de la tumba de Carmen, con la dignidad intacta y el corazón lleno de propósito. Pero sobre todo viajaba con una misión clara: honrar la memoria de Daniel y Carmen, transformando su tragedia en esperanza para otros. El aeropuerto JFK no había cambiado mucho en 8 años, pero Miguel sí había cambiado todo. Ya no era el hombre quebrado que había sido deportado una mañana lluviosa, con el corazón destrozado y el alma vacía. Era alguien que había aprendido a convertir el dolor en fuerza, la pérdida en propósito, la injusticia en motivación para el cambio social. Era un hombre que había tocado fondo y había encontrado la manera de emerger transformado.
Ana Lucía lo estaba esperando en la terminal de llegadas, junto con el padre Martínez y varios miembros de la antigua comunidad de Queens que habían seguido su historia durante estos años de separación. El reencuentro fue emotivo pero contenido. Todos entendían que este regreso no era una celebración simple, sino el cierre de un círculo que había comenzado con una tragedia y que ahora se completaba con una misión de servicio. ¿Está listo para ir al cementerio?, le preguntó el padre Martínez mientras caminaban hacia el estacionamiento, cargando las maletas que contenían 8 años de vida en el exilio. Miguel asintió sin palabras, sintiendo que había esperado toda su vida para este momento. Había esperado 8 años para este reencuentro, había soñado con él miles de veces, pero ahora que estaba aquí se sentía abrumado por la proximidad del encuentro con sus muertos queridos. El cementerio de San Carlos había crecido durante su ausencia. Nuevas secciones habían sido añadidas para acomodar a más familias inmigrantes que habían encontrado en Estados Unidos tanto oportunidades como tragedias. Pero la sección donde descansaban Daniel y Carmen permanecía exactamente como Miguel la recordaba. Los mismos árboles, los mismos senderos de grava, la misma sensación de paz eterna que contrastaba con el ruido constante de la ciudad que nunca dormía. Miguel caminó lentamente hacia las 2 tumbas que ahora estaban una junto a la otra. Gracias a los esfuerzos heroicos de la comunidad que había logrado trasladar los restos de Carmen desde México para reunir a madre e hijo en el mismo lugar sagrado. Las lápidas de mármol brillaban bajo el sol de octubre, cubiertas de flores frescas que los amigos habían estado llevando religiosamente durante todos estos años de separación. Se arrodilló entre las 2 tumbas, colocando una mano sobre cada lápida, sintiendo el mármol frío bajo sus palmas callosas, y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez en años. Eran lágrimas de dolor pero también de liberación, de reencuentro pero también de despedida definitiva, de final pero también de nuevo comienzo. Eran las lágrimas que había estado guardando durante 8 años de exilio. «Ya regresé», murmuró con voz quebrada por la emoción. «Ya regresé para quedarme con ustedes. Perdónenme por haber tardado tanto, perdónenme por haberlos dejado solos, por no haber podido estar aquí cuidando sus tumbas, visitándolos cada semana como prometí. Pero estoy aquí ahora, y vamos a estar juntos para siempre. Nunca más voy a dejarlos solos». Miguel pasó toda la tarde en el cementerio contándoles a Daniel y Carmen sobre los 8 años que habían pasado separados, sobre el pueblo en Oaxaca donde había vivido, sobre la gente que había conocido, sobre el trabajo que había hecho. Les habló sobre la fundación que había creado en su nombre, sobre todas las familias que habían logrado mantenerse unidas gracias a su historia, sobre la oficina que había alquilado en Queens para expandir el trabajo. Les contó sobre Marisol y Doña Refugio, sobre Roberto que había crecido pensando en ellos como abuelos celestiales, sobre las cartas que había escrito cada semana, pero nunca había podido entregar. Les contó sobre los martes en el cementerio de México, hablándole a Carmen sobre Daniel, manteniendo viva la conversación familiar a pesar de la muerte y la distancia. La fundación ya ayudó a 12 familias. Les reportó como si estuviera dando un informe a los accionistas de una empresa. 12 familias que no fueron separadas. 12 niños que no tuvieron que crecer sin sus papás. 12 esposas que no tuvieron que enfrentar solas la enfermedad de un hijo. Su amor sigue sanando al mundo, aunque ustedes ya no estén aquí para verlo directamente. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cementerio de colores dorados que hacían que las lápidas parecieran brillar con luz propia, Miguel se levantó lentamente. Besó cada lápida con la ternura de un padre besando la frente de su hijo antes de dormir, de un esposo besando a su mujer antes de partir al trabajo, y hizo una promesa que sabía que cumpliría hasta el último día de su vida. «Voy a venir a verlos cada martes, como hacía con mamá Carmen en México. Y voy a seguir trabajando para que ninguna familia más sea separada como fuimos separados nosotros. Su amor va a seguir construyendo puentes entre las familias rotas. Va a seguir curando el dolor de otros padres. Va a seguir cambiando las leyes para que sean más humanas. Ustedes van a vivir para siempre a través del bien que podamos hacer en su nombre». Mientras caminaba hacia la salida del cementerio, acompañado por el padre Martínez que había esperado pacientemente durante toda la tarde, Miguel sintió algo que no había experimentado en 8 años: completud. No felicidad, porque el dolor por la pérdida de su familia nunca desaparecería completamente, pero sí la sensación de estar exactamente donde tenía que estar, haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Su historia había comenzado con una deportación cruel e inhumana que había separado a un padre del funeral de su hijo, pero no terminaría allí. Terminaría con todas las familias que lograran mantenerse unidas, con todas las deportaciones que se evitaran, con todas las tragedias que se prevendieran gracias a las leyes que su caso había ayudado a cambiar, gracias a la conciencia pública que su dolor había despertado.
Miguel Hernández regresó a Queens esa noche, no como el inmigrante indocumentado que había sido deportado 8 años antes, sino como un hombre con una misión, con una historia que contar, y con la certeza de que el amor verdadero trasciende las fronteras, la muerte e incluso las injusticias más crueles que los seres humanos pueden infligirse unos a otros. La oficina de la Fundación Daniel y Carmen Hernández abrió sus puertas un mes después, en un pequeño espacio alquilado a 2 cuadras de la iglesia de San Patricio, donde Miguel y Carmen se habían casado hacía tantos años. La pared principal estaba decorada con fotografías de Daniel en diferentes etapas de su corta vida y con una foto de Carmen sonriendo en el parque donde solían caminar los domingos por la tarde. El primer cliente de la fundación fue un hombre llamado Pedro Sánchez, cuya esposa había sido deportada 2 días después de dar a luz a su tercer hijo. El bebé necesitaba cuidados médicos especializados que Pedro no podía proporcionar solo, y los otros 2 niños estaban desarrollando problemas de comportamiento en la escuela. «No sé qué hacer», le dijo Pedro a Miguel durante esa primera consulta. «Mi familia se está desmoronando y no sé cómo arreglarla». Miguel lo escuchó con la paciencia de quien ha vivido dolor similar, y luego le explicó las opciones legales disponibles, las organizaciones que podían ayudar, los recursos comunitarios que existían. Pero más importante que la información técnica, le ofreció algo que ninguna oficina gubernamental podía dar: la certeza de que no estaba solo, de que su dolor era comprendido, de que había esperanza incluso en las circunstancias más desesperantes. «Hermano», le dijo Miguel mientras le entregaba una carpeta con documentos e información de contacto, «yo perdí todo lo que se puede perder. Perdí a mi hijo, perdí a mi esposa. Fui deportado en el momento más doloroso de mi vida. Pero estoy aquí. Y usted también va a salir adelante. Su familia va a volver a estar junta y cuando eso pase, usted va a tener una historia de superación que contar a otros padres que pasen por lo mismo». 6 meses después, Pedro llamó para informar que su esposa había regresado con una visa humanitaria, que el bebé estaba respondiendo bien al tratamiento, que los otros niños habían mejorado notablemente en la escuela. «Don Miguel», le dijo con voz emocionada, «usted me salvó la vida. Mi familia está junta otra vez gracias a usted». «No», le respondió Miguel, «gracias a Daniel y Carmen. Yo solo soy el mensajero. Ellos siguen haciendo milagros desde el cielo». Porque en el fondo, Miguel había llegado a entender que esta nunca fue solo la historia de una deportación. Fue la historia de cómo el amor sobrevive a todo, de cómo el dolor puede transformarse en esperanza, de cómo una familia puede seguir siendo una familia incluso cuando la vida, la muerte y las fronteras los separen temporalmente. Y cada martes, cuando Miguel visita las tumbas de Daniel y Carmen en el cementerio de San Carlos, puede escuchar sus voces en el viento que sopla entre los árboles, diciéndole que están orgullosos, que su amor sigue vivo, que la historia que comenzó con lágrimas bajo la lluvia ha continuado escribiéndose con esperanza bajo el sol. Porque el amor verdadero no conoce fronteras. El amor verdadero no muere. El amor verdadero se transforma, se multiplica, se convierte en servicio a otros, en justicia para los vulnerables, en esperanza para los desesperados. Y en esa transformación Daniel y Carmen siguen viviendo, siguen amando, siguen construyendo puentes entre los corazones rotos de este mundo. Miguel Hernández, el hombre que fue deportado el día que enterraba a su hijo, se ha convertido en el hombre que dedica cada día de su vida a asegurar que ningún otro padre pase por la misma crueldad. Su dolor se ha convertido en propósito, su tragedia en misión, su pérdida en ganancia para otros. Y cuando llegue su momento de reunirse con Daniel y Carmen en el lugar donde no hay fronteras ni leyes migratorias, podrá decirles con orgullo que no desperdició el dolor que compartieron, que lo convirtió en algo hermoso, que su amor siguió sanando al mundo mucho después de que ellos ya no estuvieran físicamente en él. Esa es la verdadera historia detrás de las palabras «me deportaron el día que enterramos a mi hijo». No es solo una historia de injusticia y pérdida, sino una historia de amor que trasciende la muerte, de esperanza que nace del dolor más profundo, de un hombre que perdió todo y encontró en esa pérdida la fuerza para cambiar el mundo, una familia a la vez.